Aleluya, amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Quiero darle la bienvenida a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar Hachem, aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como lo dice el Señor en su palabra allí en el libro de Josué, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche, como también lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, allí en su palabra, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Por lo cual, amados hermanos, entonces en esta noche vamos a estar meditando en esta palabra, escudriñando la palabra del Señor conforme como el Señor nos lo ordena. Y vamos a seguir meditando allí en el Evangelio de Lucas. Ya estamos, creo que entrando al capítulo 6 de este Evangelio de Lucas. Y vamos a estar mirando, antes que nada, yo quiero decirles también que nosotros, que cuando yo uso palabras, algunos términos hebreos, no es que estemos pretendiendo judaizar la palabra del Señor. Lo hacemos simplemente para darle a conocer a aquellas personas que se denominan mesiánicos, o aún a los mismos judíos que conocen la Torá, que conocen la palabra, y también para los pseudomesiánicos. Quiero decirle que yo utilizo la palabra Jesús de Nazaret, o Yahshua HaMashiach, pero que Jesús de Nazaret, o nuestro Señor Jesucristo, recordemos, mis amados hermanos, que es el mismo Yahshua HaMashiach. Aquí no hay problema de nombre. Aquí lo que nos interesa es de quién nosotros estamos hablando. Y vamos entonces a seguir mirando. Aquí estamos hablando de un tema que se llama Siguiendo los Pasos de Yahshua. Y vamos ya entonces a entrar en el capítulo 6 de Lucas, y voy a tomar un tema que se llama Shabos o sábados, días de reposo. Voy a tocar este tema aquí en dos, pienso que en dos enseñanzas, y lo primero que vamos a estar mirando es el capítulo 6, entonces el versículo 1 hasta el 5, y el punto es: Ashur en Shabos ben Hadam es Adon HaShabos, prohibido en día de reposo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice así la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas de la siguiente manera: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas en las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿y aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Entonces lo primero que yo quiero tocar es, aquí el punto es Ashur en Shavos, o en Shavos, Ashur en Shavos, ¿qué es lo que aquí, o sea, prohibido en día de reposo? Hay ciertos mandamientos o misbot que el Señor dejó en su palabra acerca del Shabbat, acerca de lo que se puede hacer en Shabbat y lo que no se puede hacer en Shabbat. Ahora bien, esto estaba pasando con los religiosos de la época. Hemos hablado claramente de esto en muchas ocasiones. Ellos, número uno, estaban enseñando más que la palabra de Dios, más que la de Bar de Hashem, estaban enseñando, eran doctrinas, eran, ¿cómo llamaríamos? Era más que todo doctrinas de hombres, eran algunas cosas que se habían ido enseñando, a veces se me va la palabra, tradiciones humanas. Se estaban enseñando más tradiciones humanas que la misma palabra del Señor. Y el número dos, estos fariseos, estos escribas, estos doctores, estos intérpretes de la ley, de la Torá, estaban acechando, lo hemos venido diciendo, han venido acechando a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, para ver cómo lo pueden hacer caer en algo, cómo poderlo acusar, no solamente ante la ley romana, sino también ante el concilio, ante el sumo sacerdote. Ahora ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos, por qué tus talmidín hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo? ¿Qué estaban haciendo los talmidín? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban tomando, los discípulos del Señor, estaban tomando espigas, estaba allí tomando de las espigas y las restregaban en sus manos y comían. Dicen que ellos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Ellos van caminando, es día de reposo, en día de reposo supuestamente habían ciertas cosas que se podían hacer, como caminar cierta cantidad de tiempo, pero no se podía, y hasta el día de hoy no se debe, quizás, pues no se debe prender fuego. Eso es algo que la Torá lo enseña, no prender fuego en día de reposo. Ellos deben descansar, no hacer ninguna obra, pero llega un momento a que estos religiosos ya se van a los extremos de no hacer absolutamente nada. Y el Señor, y esto era lo que ellos estaban viendo, que realmente, a pesar de que ellos se iban a los extremos de no hacer absolutamente nada, ellos hacían algo, estaban haciendo siempre algo. Uno siempre está haciendo algo. Cuando tú no haces nada, es como si estuvieras vegetando. Entonces aquí encontramos que nosotros, de una u otra manera, aún en día de reposo, aún en el Shabbat, también hacemos cosas, estamos haciendo movimientos, estamos sentándonos a la mesa, estamos comiendo, estamos compartiendo, estamos hablando, estamos haciendo muchas cosas que quizás si nos basamos en las leyes humanas, en las tradiciones humanas de los fariseos, y ellos no deberíamos estar haciendo. Ahora, el Señor Jesús no cuestionó. El Señor Jesús no cuestiona lo que a los fariseos, o sea, no empieza a sacar sus propias conclusiones, decirle, mire, ellos están haciendo esto porque tienen hambre o porque ustedes están enseñando esto y aquello y lo otro. No, él lo que hace es que toma una enseñanza que está en el Tanaj, que está en la Biblia, que está en la Escritura, que está allí en el primer libro de Samuel. Allí la historia de cómo David, que está huyendo del rey Saúl que quería matarlo, él llega allí
a la ciudad de Silo, si no estoy mal, donde estaba el arca del pacto del Señor, y él va allí a pedir que se le dé de comer, y el sumo sacerdote le dice: no tengo absolutamente nada para comer, sino los panes de la proposición, que se han quitado para poner unos nuevos. Te los voy a dar si los hombres por lo menos se han guardado de relaciones sexuales en el viaje. Por lo tanto, aquí encontramos en este momento cómo el sumo sacerdote les da los panes de la proposición, de los cuales nadie podía comer sino solamente los sacerdotes. Nadie podía comer de ese pan. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor le dice: mire, él le dice: ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Elohim, al Bet de Elohim, allí a la casa de Dios, va allí y tomó los panes de la proposición. O sea, él los tomó de manos del sacerdote, el sacerdote los dio y comió, y también los que con él estaban. Siendo esto fue algo que realmente no se podía hacer conforme a las misbot de Hashem, conforme a los mandamientos del Señor, no se podía comer. Pero quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, toda regla tiene una excepción. Dios es un Dios que es un Dios de orden, pero que Él, a pesar de dar ciertos estatutos, ciertos mandamientos, Él permite que se hagan cosas que aparentemente están en contra. ¿Quién era David? David, mi amado hermano, mi amada hermana, David era un hombre al cual el Señor había llamado, al cual el Señor había ungido, al cual el Señor le había llenado de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, ahora lo había llenado de su presencia, y por lo tanto el Señor estaba con él. Ahora la pregunta es, aquí no estaba David. Aquí había uno mayor que David. Era el mismo hijo de Elohim. Era el mismo Mesías prometido. Ese Mesías que se había prometido que vendría de la descendencia de David. Y aquí él les dice: mire, si estos que hicieron algo que realmente no está permitido en la Escritura y fueron sin culpa, estos han hecho algo que la Escritura no les impide hacer, que es alimentarse. Ellos pueden alimentarse, ellos pueden tomar un alimento, y no hay nada en la palabra que les condene. Ahora, aquí estamos hablando de prohibido en el día de reposo. Quiere decir, no con esto que nosotros podamos violar la palabra de Dios, podamos pasar por encima de la palabra de Dios, que podamos pasar por encima de lo que el Señor estipuló en su palabra, sino por el contrario, que nosotros debemos sujetarnos a la palabra de Dios, y no a la palabra del hombre. Recuerda que hoy por hoy la religión enseña ciertas cosas que la palabra no enseña. Ahora bien, estamos hablando aquí de el Shabbat, como el Señor nos dice también en su palabra, nos está mostrando que nosotros podemos hacer ciertas cosas en el día de reposo. El día de reposo no se hizo para no hacer nada. El día de reposo se creó por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, dice el Señor. Y se creó para que nosotros,
con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestra vida, bendigamos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios, nuestro Elohim. Ahora, sigo diciendo aquí, el siguiente punto es, Ben Hadad es Adon HaShabos. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Luego el Señor aquí es cuando dice en el versículo 5 y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando el Señor está diciendo que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, no está hablando de cualquier hijo de hombre, no estamos hablando, nosotros somos hijos de hombres, pero esa designación, el Hijo del Hombre, es una designación mesiánica, es una designación que se le dio al Mesías, al que habría de venir. Y el Señor tomó esa designación porque Él, no por capricho, sino porque Él era el Hijo del Hombre, Él era el Mesías, Él era el que había inspirado la Escritura y Él era el Señor de este día. Él sigue siendo, porque aquí dice, el Hijo del Hombre es, no era, es. Era, es y será, o es, era y será Señor del día de reposo. ¿Por qué el Señor es, era y será Señor del día de reposo? ¿Por qué Adón? ¿Por qué Yahshua? ¿Por qué Jesús es, era y será Señor del día de reposo? Porque ese día de reposo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, ese día de reposo fue establecido por Él mismo. Él lo estableció con un fin. Él lo estableció con el único fin de que el hombre no se olvidara de su creador, de que el hombre recordara de dónde viene, que el hombre recordara quién le hizo, que el hombre recordara quién le sostiene, que el hombre recuerde quién le está guardando, que el hombre recuerde a quién le debe la vida. Esa fue la única razón, es la única razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, quien fue el que inspiró la palabra de Dios a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, Él la inspiró para que nosotros le recordemos, para que nosotros le alabemos, para que nosotros le bendigamos, para que nosotros le exaltemos por lo que Él es. ¿Quién es el Señor? Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro todo, por lo cual nosotros debemos utilizar ese día de reposo, ese Shabbat, para recordar quién es el Señor. Él es Señor del día de reposo. El otro punto que quiero tocar aquí más adelante, lo que sigue diciendo, versículo 6 al 8, dice: aconteció también en otro día de reposo, en otro Shabbat, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban. ¿Quiénes le acechaban? Los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Sigue diciendo el versículo 9 y hasta el 11, dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, y así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, contra Yahshua. Entonces este punto 40 es mutar en Shabbos Hatov o Ara. Mutar en Shabbos Hatov o Ara. Lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal. Recuerda que el punto que estamos tocando es Shabbos, que es día de reposo, que estamos hablando aquí. Vemos el primer día de reposo, cómo acusan a los discípulos de hacer algo que no es lícito. Ahora aquí vamos a encontrar que ya no acusan a los discípulos, sino que quieren acusarlos. Recuerda que aquí dice que le acechaban. Hemos venido hablando de esto. Ellos siempre estuvieron acechando al maestro, siempre estuvieron como fieras salvajes buscando en qué poder acusarle. Y el Señor está allí en la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre. Él va a la sinagoga, él va a compartir el mensaje de la palabra de Elohim, la de Bar de Hashem, la palabra de Dios. Y estando allí dice que había un hombre que tenía la mano seca. Quiere decir que tenía una mano que era inservible, su brazo era inservible, no lo podía levantar, no lo podía mover, era un brazo que estaba muerto. Y el Señor lo ve allí, ve a este hombre que tiene la mano seca, que está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que está escuchando la palabra, y los fariseos, los escribas y los fariseos lo estaban acechando, estaban mirando a ver en qué momento, qué iba a hacer, qué iba a actuar, dice, para ver si los sanaría. Ellos estaban pendientes del Mesías y pendientes de el hombre de la mano seca. Nuestro Señor Jesucristo había venido sanando, haciendo bienes, dando libertad a los endemoniados, había hecho que los pescadores hubieran tenido una pesca milagrosa, abundante, había hecho muchas señales, y ahora aquí ellos, los fariseos, sabían esto, lo habían visto y sabían esto y querían buscar cómo acusarlo. Ya le habían hablado acerca de lo que hicieron los discípulos, no habían podido acusarle todavía y ahora proseguían allí al acecho y estaban mirando a ver si el Señor les sanaría. Pero dice la palabra del Señor que el Señor conocía los pensamientos de ellos, y es interesante porque el Señor le dice mutar en Shabbos Hatov o Jara. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? Podemos nosotros, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en el día de reposo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me es lícito? ¿Me es lícito hacer el bien? ¿Me es lícito hacer el mal? ¿Se me es permitido hacer lo bueno o hacer lo malo? Estoy convencido que en el día de reposo el Señor, ni en el día de reposo, ni fuera del día de reposo, ni en ningún momento es lícito hacer mal, es permitido hacer mal. El Señor no quiere que nosotros hagamos daño, que nosotros hagamos mal, pero el Señor, aquí está la pregunta, es una pregunta que el Señor la utiliza. ¿Qué es lícito? ¿Podemos hacer bien o podemos hacer mal? ¿Qué podemos hacer el día de reposo? ¿O no podemos hacer nada? Entonces el Señor, mira, recuerda que el Señor conocía los pensamientos de ellos. Conocía los pensamientos de ellos. Va, llama al hombre que tiene la mano seca y le dice que se ponga en pie. El hombre se levanta, va allí al Señor y es cuando el Señor les pregunta, ¿se permite? ¿Debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer nosotros el día de reposo? ¿Debemos nosotros solamente pensar en nosotros mismos, pensar en nuestro bienestar, pensar en nuestra comodidad, pensar en cómo podemos estar cada vez mejor, y el día de reposo solamente pensamos en nosotros, decimos que es el día del Señor, pero solamente estamos pensando en nuestra propia vanidad y nuestro propio provecho? Y aquí el Señor le está diciendo, les voy a hacer una pregunta, ¿es lícito
hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. ¿Qué se permite? ¿Qué es permitido? Era el día del Señor, es el día del Señor, es el día de la bendición de Dios. Es el día que el Señor quería que nosotros recordáramos quién es Él. Ahora, aquí, si nosotros podemos ver, estamos viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de ellos. Y le dice al hombre, extiende tu mano. Recuerda que el hombre tenía la mano seca, era una mano inservible. Seguramente para extenderle la mano tuvo que levantar esa mano con la otra mano y extenderla, porque al soltarla la mano iba a caer. No la podía levantar, la extiende y dice que en ese momento su mano fue restaurada. Él extiende su mano y suelta la mano y ya su mano tiene movimiento. Dios, el Señor, le sana en ese momento. El Señor demuestra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para sanar nuestras enfermedades. Él vino para cambiar nuestro lamento en baile, para quitar nuestra tristeza y darnos alegría. Ese es el propósito del Señor para nuestras vidas. El Señor no vino a buscar los que estaban a los sanos. Él vino a buscar los enfermos, no solamente enfermos del cuerpo, sino enfermos del alma, enfermos de toda clase de enfermedades. Él vino a darnos a nosotros libertad del pecado y de la muerte. Vino a darnos libertad de las enfermedades, y Él vino para hacernos a nosotros nuevas criaturas. Aquí encontramos que el Señor es el Señor del día de reposo y tiene poder y vino. Ese es el propósito del día de reposo. El propósito del Shabbat es ese. El Señor lo que quiere darnos a nosotros es descanso. El Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el anhelo del Señor. El día de reposo me habla a mí de el descanso. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Él quiere que nosotros le entreguemos a Él nuestra vida, nuestras cargas, todo lo que nosotros somos, se lo dejemos al Señor en sus manos. Mi pregunta es ¿cómo está mi vida delante de la presencia del Señor? ¿He sido yo sanado? ¿He sido yo liberado? ¿El Señor ha cambiado mi vida? ¿El Señor ha cambiado realmente mi corazón? ¿He venido yo al Señor y le he entregado mi corazón para hallar descanso para mi alma, para tener sanidad en mi corazón y darle a mi vida un propósito? ¿O estoy yo viviendo una vida desperdiciada, una vida en vicios, una vida en pecado, una vida en adulterio, prostitución, homosexualismo, alcoholismo, drogadicción? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor y quieres entregarle tu vida al Señor, quiere que Dios te cambie, quiere que Dios te dé un propósito en tu vida, lo único que necesitas es entregarle tu vida, decirle al Señor: aquí está mi vida, hacer una oración de fe, pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Si tú quieres recibir al Señor en tu corazón en esta noche, lo único que necesitas es abrir tu corazón al Señor y hacer una oración de fe, invitándole a Él que entre en tu corazón. Si quieres hacer, yo te voy a invitar a hacer una sencilla oración de fe y decirle al Señor que entre en tu vida. Simplemente cierra tus ojos y dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconociendo, Señor, que he actuado mal y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Haz de mí una nueva criatura.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. Ahora 3 recomendaciones me quedan por hacerte en este momento. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades, y ten la certeza que Dios estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar, y su santa palabra, si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el Evangelio completo del reino del Señor Jesucristo en tu ciudad, y te lo haré saber. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.